Hola a todos. Hace unos días estuve curioseando en la red y me encontré con un señor que promocionaba un libro. Él hacía un recuento bastante interesante sobre él, pasando capítulo por capítulo, y realmente incita, anima mucho a la lectura. En las notas les dejaré una referencia de él. El libro es El arte de leer de Emil Faguet. Al leer el libro noto una gran influencia de Bachelard o inclusive de Bergson. Es como una forma muy teórica de ellos verlo. Sin embargo, Bachelard es mucho más poético que él. A él lo noto mucho más técnico. Teniendo eso como presente, pues voy a hacer mis comentarios, que no necesariamente voy a pasar por cada uno de los capítulos, sino que voy a hablarles de las partes más importantes y algunas críticas que encontré. Como por ejemplo, lo primero que salta a la vista y como diferencia es que a diferencia de Max Weber, que usa los arquetipos, pero que dice y aclara que en la realidad esos arquetipos no se dan de manera pura, él sí lo plantea, donde nos habla de unos libros que son puramente intelectuales y otros más sentimentales, al hablar de, por ejemplo, novelas frente a libros filosóficos. Con lo cual estoy totalmente en contra, porque a pesar de que para una exposición se puedan plantear esas divisiones, muchas veces en la realidad se difumina. Por ejemplo, ¿cómo no ver un extranjero de Albert Camus que es muy filosófico, Un crimen y castigo? O también exposiciones de filósofos que son muy novelescas. Por ejemplo, El temor y temblor de Soren Kierkegaard me parece que es muy novelesco y dota de mucha fortaleza toda su exposición. Inclusive él nos dice: puesto que todo arte debe definirse según el objeto que aspira a conseguir, debemos antes que nada preguntarnos por qué y para qué leemos. ¿Para qué instruirnos? ¿Es para juzgar las obras o es por el contrario para simple deleite o regocijo? En el primer caso debemos leer lentamente, con una pluma en la mano, anotando todo cuanto nos enseña el libro, todo lo que haya en él de desconocido para nosotros. Después debemos releer muy despacio cuanto hayamos escrito. Es que realmente así pensemos que vamos a evaluar una obra, podemos nosotros desconocer la realidad y enfrentarnos a un libro y desconocer lo que tiene y lo que nos genera en nosotros. A pesar de que leamos una obra de filosofía, ¿cuántos sentimientos no se nos afloran? No nos despierta. Y asimismo, cuando leemos una obra sentimental, una obra puramente novelesca, ¿cuántas reflexiones no nos genera? Por eso es que para mí la crítica es que, a pesar de que se pueda exponer como diferencias, en la realidad esos matices son muy grises, son muy difuminados. Sin embargo, hay bastantes reflexiones que comparto y que son muy elocuentes. Dice así: probablemente los autores son inagotables, tanto por lo que en realidad tienen como por lo que nosotros, leyéndoles, les otorgamos. Y en esto no dejo de estar de acuerdo con él, porque siempre que leemos es como una reflexión con nosotros mismos. Estamos escuchando al autor, pero al mismo tiempo nos escuchamos a nosotros mismos sobre lo que pensamos que ese autor nos quiere decir. Es enormemente enriquecedor. La lectura de los filósofos es como un asalto de armas, donde, tomando algunas de las precauciones arriba indicadas, adquiere el espíritu nuevas fuerzas que pueden sernos muy útiles y que, sobre todo por sí mismas y por el placer de poseerlas, merecen que se las posea. Él hace aquí la exposición y cómo debemos leer a los filósofos, primero desarmándonos de nuestros prejuicios para entenderlo y luego sí refutarlos de acuerdo a nuestro conocimiento. Absolutamente de acuerdo con eso. Sin embargo, yo le añadiría que, aparte de pensamientos, porque no se puede subdividir esa obra así, también, como les decía, tenemos la inspiración de los sentimientos que nos provoca, nuestra propia realidad existencial, porque somos yo y mi circunstancia, como dice Ortega y Gasset. Todo eso, inclusive en una lectura, se ve reflejado, porque no es lo misma la lectura que yo hago a la que pueda hacer otra persona que ha tenido experiencias y vivencias totalmente diferentes. Así como el filósofo es un sembrador de ideas, él es un sembrador de sentimientos. Insisto que hace la diferenciación,
pero no solamente con espíritu explicativo, sino pareciera que para él es una realidad. Insisto que se habría hecho mejor como Max Weber cuando habló de los arquetipos en indicar que es únicamente con fines explicativos, porque la realidad siempre es maravillosa, mezcla abundantes ejemplos en los cuales la entremezcla entre pensamiento y sentimientos son irrefutables. Inclusive en la obra él nos habla de leer lentamente, pero yo pienso que más que leer lentamente es leer reflexionando, pensando, sin importar si es una obra pensada como las obras filosóficas para la mente o si es una obra pensada para los sentimientos como una novela. Insisto que pensamiento y sentimientos, como lo decía inclusive Bertrand Russell, a la final son impresiones, son las impresiones que la mente hace sobre el espíritu. Y esas impresiones son ideas, son pensamientos. Un sentimiento es una impresión, un pensamiento también es una impresión que a la final van a generar también pensamientos. Un sentimiento genera pensamientos y un pensamiento evidentemente también puede generar pensamientos y sentimientos. Discúlpenme que sea repetitivo sobre esto, pero me parece que a esta obra le faltó esa parte para ser mucho más profunda. Y justamente él, pasando de novelas, luego habla de la poesía, de las obras de teatro, en innumerables ejemplos él destaca que se da esa integralidad, sin llegar a mencionarlo, lo cual sería importante. Mencionarlo como yo lo estoy mencionando lo haría inmejorable. Voy aquí a plantearles todos los ejemplos donde él habla de esa integralidad sin destacarla. Los dramaturgos y también los novelistas, pero estos en menor escala, tienen que tener tantos estilos como personajes intervengan en sus obras, puesto que cada uno de ellos posee un modo peculiar de expresión. Y aquí nos estaba hablando de las diferencias entre las novelas y las obras de teatro, pero él aquí mismo lo menciona. Las novelas también son como obras de teatro, las obras de teatro también son novelas, y en todas ellas también tenemos la parte reflexiva, la parte filosófica. Y cómo no, veremos más adelante que también en la poesía se conjugan todas ellas, porque ideas y sentimientos siempre están evocándose, en particular en la poesía, con los sonidos y con las imágenes que evoca. El personaje que en las obras de tesis es el encargado de razonar y de hacer disertaciones y de exponer ideas, y a quien su adversario, y esto es muy importante, no sabe o no puede refutar, puede considerársele como el reflejo más exacto del autor y de sus ideas personales. Y insisto que cuando un autor refleja todo su pensamiento, se están conjugando, porque como personas, y como bien lo decía Herbert Marcuse en El hombre unidimensional, el ser humano es integral, es multidimensional. Asimismo sus autores, y por eso en un pensamiento hay muchas ideas, muchas imágenes, muchas evocaciones, y en toda obra filosófica, novelesca, literaria en general, artística, hay esa integralidad y esa multiplicidad de representaciones. Aquí cuando nos habla de leer la poesía nos dice: ahora bien, al que me diga que leyendo de este modo a un poeta se acaba por desnaturalizarle, por no ver en él más que al músico y por no encontrar al poeta cuando la musicalidad falte, le responderé que cuando empiecen a sentirse los síntomas de esto, debe hacer callar la orquesta como se apaga una lámpara, debe suspenderse la lectura en voz alta y volver a leer muy bajo para comprender las ideas y penetrarse de su espíritu. Insisto que él ahí lo ve, pero no lo menciona. También en la poesía tenemos ideas, y también una obra filosófica muy bien escrita también tiene musicalidad, ritmo y poesía en la forma de exponer sus ideas. Un ejemplo clarísimo de esa poesía para mí es El temor y temblor de Søren Kierkegaard. Me parece que la imagen que él evoca en Abraham y en toda su ética y en su religiosidad, donde él manifiesta su pensamiento, es emotiva al extremo, es profunda y muy poética. Y por eso me uno a él. Cuando hablando de autores buenos, de autores malos, de autores complejos, nos dice lo siguiente: midiendo las distancias, comprendemos mejor las alturas, y si resulta conveniente conocer y estudiar los antecesores y los contemporáneos de Corneille para comprender a Corneille, no menos conveniente y preciso es leer a los mediocres para llegar o volver a los grandes con una facultad renovada por la admiración. Es lo que yo hago, por ejemplo, cuando leo.
trato de evaluar la obra y en la obra encontrar lo que tiene de bueno en ella. Él también nos habla aquí de ejercitarnos en las lecturas complejas, como nos lo decía Borges. Hay que ejercitarse en los autores difíciles, es necesario. Y más aún, yo lo digo, hay que leer no solamente novelas, poesía, hay que leer de todo. No sabemos en qué expresión del ser humano encontramos la belleza y las imágenes que nos enriquecen. También nos habla aquí de los enemigos de la lectura y nos dice: así pues, el amor propio es un enemigo de la lectura, terrible cuando es amor propio de autor, notable cuando es amor propio de un cualquiera. Y yo digo, ¿dónde quedan los prejuicios? Porque muchos prejuicios son los que nos impiden leer bien, lo que nos impide extraer lo mejor. Inclusive, también se podría destacar que el séptimo arte puede ser un enemigo de la lectura, porque una vez que hay una representación de una obra en el séptimo arte, es difícil que se la lea igual. Eso pasa, por ejemplo, con El perfume, con Moby Dick, con innumerables. Yo por eso prefiero evaluarlas por separado, pero siempre dándole primordial énfasis a la lectura, porque me permite con la imaginación hacer insondables reflexiones que durante la obra cinematográfica no se logra. Y él también lo menciona aquí, ese distanciamiento, esa reflexión frente a las obras teatrales. Finalmente, lo que quiero remarcar aquí es una honda reflexión que me dejó sobre todos los videos de YouTube y sobre la crítica, porque en la actualidad, a través de los videos de YouTube, se está haciendo crítica y muchas veces nos generan sesgos más que animarnos a leer diferente. En mi caso particular, como les dije, el objetivo que busco con mi canal es eso, hacerlos leer de una manera diferente, pero no excusarlos de la tarea. Pero este individuo, hablando de la crítica, ¿es útil o inútil? ¿Simpático u odioso? Indudablemente es útil, puesto que acudimos a él, nos obliga a reflexionar, renueva nuestras sensaciones e impresiones de lector, despierta en nosotros curiosidades desconocidas y al ratificar o rectificar nuestros juicios hace que los revisemos, con lo cual se ejercita y afina nuestro gusto. Pero hay que tener cuidado porque nos puede sesgar. Dice: muchas veces he dicho que el crítico es un hombre que sirve para hacernos leer a un autor desde cierto punto de vista y en determinadas disposiciones de espíritu que nacen de él. Pero insisto que nosotros deberíamos escucharlo para pensar si no hemos pensado en eso, pero también escuchar nuestro propio pensamiento. Por lo tanto, leer al crítico antes que al autor evita que se le comprenda al autor tal como es entenderle a medias, es tomarse el trabajo de crear una imposibilidad de emocionarse directamente, como si procurásemos hacernos incapaces para sentir el placer de la lectura. Bonito resultado entonces, añádese a esto cierta pereza, o, si les parece mejor, la ley del mínimo esfuerzo, y bien pronto nos contentaríamos con saber lo que piensan los críticos de los autores sin leer nunca a estos últimos, lo cual para mí sería una tragedia enorme, porque a pesar de que yo pueda transmitirle algunos pensamientos, los tuyos, los que te genera tu lectura, van a ser insondables y muy diferentes a cualquier otro. Cada uno de nosotros como individuos únicos somos diferentes y por tanto tenemos reflexiones diferentes. No perdamos esa oportunidad de conversar en la intimidad con el autor, a pesar de que de pronto, leyéndolo posteriormente o viendo estos videos posteriormente, podamos más bien contrastar nuestras impresiones contra las de otros y descubrir cosas nuevas o refutarlas. Leemos una novela cualquiera que nos ha causado cierta impresión y al encontrarnos con el amigo que también la ha leído, le ha causado una impresión distinta, se habla de la obra y se discute. Nos damos razones contrarias y argumentos diferentes. Mientras nosotros, por ejemplo, le recordamos tal detalle que a él le pasó inadvertido, él indica cuál pensamiento u observación de que no nos dimos cuenta. Insisto que ese sería el objetivo de los videos de YouTube. No escucharme o escuchar a cualquiera para dejar de leer la obra. Esa sería una tragedia enorme. Finalmente, rescato aquí las palabras donde él nos advierte sobre unos peligros. Y también quisiera hacerlo, pero trasladarlo hacia los videos de YouTube. Miren esta parte.
Es mucho más fácil atontarse con un libro necio que transformarlo en inteligente o hacerlo útil a nuestra inteligencia por el modo de leerlo. Asimismo, yo los invito a que tengan cuidado con lo que se ve en Facebook. Puede ser muy entretenido y muy fácil verlo, pero nos podemos entontecer. Y no dejo de recalcar la crítica que hago al autor, y es: la vida es muchos más matices. No se puede dividir un objeto de estudio como la lectura, a pesar de que lo hizo enormemente bien, sin dejar de recalcar que la realidad es mucho más vasta, mucho más inconmensurable. Yo solamente les hago la recomendación es de que seamos integrales. No dejemos de leer ninguna de las obras. Él habló aquí de todas por separado, pero yo los invito a que lean todas las obras de forma integral. No dejen de rescatar los sentimientos que hay en una obra filosófica. No dejen de rescatar los pensamientos y reflexiones que hay en una novela, asimismo como todo lo que se encuentra en obras teatrales, en obras poéticas, en buenas obras, en malas obras, e inclusive, algo que él no mencionó, en obras como por ejemplo motivacionales y de crecimiento personal, o inclusive en obras de divulgación científica o historia. Creo que todo eso lo que hace es construirnos nuestro ser, en construirnos integralmente, y por eso podríamos hacer una lectura, como él dice, lenta y pausada, pero reflexiva. Por mi parte, lo que quiero es incitarlos a leer, hagan la crítica, déjenme sus comentarios que los consideraré muy valiosos, porque es esa conversación con la cual podemos destacar lo que una lectura nos generó. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.